La IA en la guerra. El choque entre tecnología y humanidad. En un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado, la guerra ha dado un giro sin precedentes. La inteligencia artificial, IA, una vez confinada al ámbito de la ciencia ficción, ahora está transformando profundamente el campo de batalla. El conflicto en Ucrania ha puesto de relieve el poder y la inquietante presencia de los drones, armas controladas a distancia que llevan a cabo misiones mortales con precisión quirúrgica. El uso de drones ha demostrado que la guerra del futuro será un juego de máximo control tecnológico y mínima presencia humana, pero a costa del sufrimiento humano. Al igual que en guerras anteriores, las víctimas siguen siendo los civiles, aquellos que no tienen voz ni voto en el conflicto. Si bien la IA puede mejorar la puntería y la eficiencia, no puede distinguir entre combatientes y no combatientes. La historia nos enseña que las guerras se han librado sobre los cuerpos de civiles, no solo de soldados. La IA amplifica esta tragedia, haciéndola más precisa y deliberada pero no más humana. La sofisticación tecnológica no elimina la naturaleza esencial de la guerra, la violencia y la destrucción dirigidas indiscriminadamente contra los más vulnerables. Además de los drones, la IA también está impulsando el reconocimiento facial, una tecnología que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos humanos. En Gaza, el reconocimiento facial se ha utilizado para identificar y atacar a individuos basándose en conjuntos de datos problemáticos y opacos. Estos avances tecnológicos no deben eclipsar el propósito fundamental de la guerra y la naturaleza inherentemente humana del conflicto. Las guerras se libran por razones políticas y étnicas, y la IA no las hace menos destructivas. De hecho, puede hacerlas más efectivas. A medida que navegamos por la era de la IA, debemos recordar que la tecnología es una herramienta, no un maestro. Debemos comprender sus limitaciones y salvaguardar los principios éticos que sustentan nuestra humanidad. La inteligencia artificial no debería utilizarse como una herramienta de opresión o destrucción, sino como un instrumento para el progreso y la comprensión. La transformación de la guerra. De los militares contra militares a la máquina contra máquina. Al reflexionar sobre el tumultuoso escenario de las conferencias recientes, me encontré profundamente conmovido por la rotunda afirmación de que nos enfrentamos a un cambio radical en la naturaleza de la guerra. Mientras que el carácter atroz de la guerra permanece inalterable, su esencia está experimentando una transformación. Al explorar este nuevo paradigma, podemos observar cómo la inteligencia artificial, IA, se erige como la siguiente iteración de ventaja técnica. La doctrina del Pentágono aboga por mantener un ser humano en el circuito, pero la propia naturaleza de la IA desafía este concepto. Su propósito es reemplazar la cognición humana, planteando preguntas sobre la viabilidad de esta doctrina a largo plazo. Al considerar los avances tecnológicos, debemos reconocer el sombrío legado de la transición de la guerra de militar a militar a militar a civil. La perspectiva de un mundo en el que los ejércitos se enfrenten entre sí, librando a los civiles del horror de los bombardeos, es tentadora. Sin embargo, tal escenario nos llevaría inevitablemente a un conflicto máquina contra máquina, MTM. Aunque el combate MTM podría evitar el derramamiento de sangre, también presenta la intrigante posibilidad de un conflicto más humano. Si bien esto puede parecer una paradoja, la historia de los protocolos de Ginebra demuestra nuestro esfuerzo por establecer leyes de guerra. El uso limitado de armas químicas y biológicas en conflictos recientes sugiere que todavía existe un nivel de moderación, incluso en situaciones extremas. La evolución de la guerra se asemeja a la ley de Moore, con una rápida digitalización de las armas. Las grandes y costosas plataformas, como los tanques y los aviones, ahora son vulnerables a dispositivos más pequeños y ágiles, como los drones. Este cambio revolucionará la adquisición militar, la definición de un soldado y la propia naturaleza del conflicto. La comprensión de estas transformaciones presenta un desafío formidable. Como metáfora, podemos considerar el hardware y el software. La innovación tecnológica representa el hardware, mientras que la forma en que las instituciones y los individuos dan sentido a estas herramientas y las usan responsablemente representa el software. Para navegar en esta nueva era, es crucial distinguir entre la proliferación de herramientas como los drones y la capacidad humana de comprender y controlar su uso.
El hardware juega un papel vital, pero el software, en términos de políticas, procesos y valores éticos, es igualmente esencial. A medida que la guerra continúa transformándose, debemos permanecer vigilantes, comprometidos a mitigar las consecuencias no deseadas y maximizar el potencial para un conflicto más humano. Al equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad moral, podemos dar forma al futuro de la guerra y garantizar que su evolución beneficie a la humanidad en su conjunto. La tecnología bifronte. AI en conflictos armados y sus implicaciones éticas. El avance de la tecnología, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, IA, ha suscitado dudas sobre su posible impacto en los conflictos armados. Algunos ven un hilo de esperanza en la mayor precisión que ofrece la IA, con la posibilidad de reducir las bajas de guerra. Sin embargo, el escrutinio más profundo revela las complejidades y los posibles peligros que conlleva el uso de la IA en la guerra. Uno de los incidentes más impactantes fue el ataque con helicópteros Apache en Afganistán, donde los insurgentes fueron confundidos con periodistas, lo que resultó en una tragedia. Este evento subraya la facilidad con la que incluso los humanos altamente entrenados pueden cometer errores de identificación. La IA, con su capacidad analítica superior, podría mejorar la precisión, pero también introduce otros desafíos. Específicamente, la IA utilizada en sistemas de reconocimiento facial ha demostrado sesgos sistémicos contra las comunidades minoritarias y desfavorecidas. Estos algoritmos se basan en conjuntos de datos que a menudo carecen de representación diversa, lo que lleva a una identificación errónea y a violaciones de los derechos humanos. Además, la naturaleza inherentemente invasiva del reconocimiento facial plantea preocupaciones sobre la privacidad. El uso generalizado de estas tecnologías sin el consentimiento informado explota la información personal y allana el camino para el abuso y la vigilancia. En los territorios ocupados y en zonas de conflicto, el uso de la tecnología de reconocimiento facial ha sido particularmente problemático. En Cisjordania y Gaza, por ejemplo, se ha utilizado para restringir la libertad de movimiento de los palestinos y para atacar a personas sin el debido proceso. Si bien la precisión de la IA es crucial, también debemos considerar los efectos más amplios de su uso en la guerra. Incluso una identificación perfecta no elimina la necesidad de juicios humanos y responsabilidad moral. La IA puede agilizar el proceso de toma de decisiones, pero no puede reemplazar la empatía, la compasión y el valor de la vida humana. En última instancia, el uso de la IA en los conflictos armados plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la guerra y el papel de la tecnología en ella. Si bien el deseo de reducir las bajas es comprensible, debemos proceder con precaución. El uso irresponsable de la IA podría conducir a una mayor deshumanización, una mayor vigilancia y, paradójicamente, a un aumento de las víctimas. Solo mediante una comprensión profunda de los riesgos y beneficios, y mediante un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, podemos aprovechar el potencial de la IA para el bien sin sacrificar nuestra humanidad. El dilema de la guerra con IA, desencadenando el desorden sin un código. En el tablero del juego de ajedrez de la guerra, donde cada pieza representa una nueva tecnología, la inteligencia artificial, IA, surge como un jugador formidable. Posee la asombrosa capacidad de prever el futuro, anticipando movimientos con una precisión asombrosa. En este juego de riesgo y estrategia, aquellos que dominan el arte de la IA obtienen una ventaja insondable. Sin embargo, la IA no se limita a alterar el tablero de juego. También trae consigo un nuevo conjunto de peligros. Su letalidad no es simplemente un cambio en el grado de violencia, sino una metamorfosis en la forma en que se inflige el daño. La IA permite una entrega quirúrgica de la muerte, abriendo un abismo entre la acción y la consecuencia. Esta tecnología plantea un dilema desconcertante. ¿Cómo podemos utilizar estas armas sin sucumbir al caos? La respuesta no reside en una simple condena de la guerra, porque su eliminación es una ilusión. En cambio, debemos buscar formas de gobernarla de manera responsable. El enfoque de un humano en el circuito no es infalible, ya que las comunicaciones pueden fallar y las municiones persistentes seguirán acechando, buscando objetivos y tomando decisiones letales sin intervención humana. A medida que la IA avanza, también lo hace la carrera armamentista entre naciones rivales.
Para evitar caer víctimas de las armas de nuestros adversarios, debemos igualar su capacidad. Pero esta búsqueda de paridad nos atrapa en un enigma. La IA es invisible, creada en sigilo, haciendo que el proceso de desarme sea casi imposible. El mundo de la guerra con IA se cierne sobre nosotros, amenazando con sumirnos en el desorden. Necesitamos urgentemente una doctrina que guíe nuestro uso de esta tecnología, una que reconozca sus peligros únicos y proporcione un marco para su control responsable. El fracaso en abordar este dilema tendrá consecuencias nefastas. La guerra se convertirá en un juego cada vez más mortal, donde la línea entre el hombre y la máquina se difumina, y el costo humano alcanzará proporciones inimaginables.